muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a Bombay. Como es ya costumbre, cada 6 meses tenemos esta cita para entregarles el informe de tendencias del semestre que viene a continuación, que en este caso es otoño-invierno o Fall Winter 23-24. Nos acompaña hoy también Adri Gómez, quien es una consultora y experta en tendencias de moda. Ella asesora muchas marcas en el desarrollo de sus colecciones y también en el desarrollo de marcas de moda. Tenemos a disposición de ustedes también el showroom donde tenemos seleccionados 650 insumos que sabemos que están en tendencia y que también pueden tener en los catálogos que hemos preparado en 5 universos de vestuario: femenino, infantil, interior y baño y dentro. Entonces los invitamos para que después de la charla visiten el showroom, vean los catálogos, igualmente van a estar en nuestra página para que los descarguen, entonces van a poder consultarlos. Quienes nos quieran acompañar después de la charla al taller que tenemos de creación de colecciones exitosas, de crear ese mood board de inspiración, bienvenidos, que Adri nos va a estar acompañando. Podemos transmitir desde el mío. Entonces, no siento más, los dejo con Adriana. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a transmitir del mío también. Voy a transmitir del mío. Buenos días. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación que cada 6 meses tenemos en la Bombay. Hoy estamos transmitiendo Estamos transmitiendo en vivo para todas las personas que no pueden desplazarse hasta acá, que están fuera de Medellín, que están fuera del país y que no se quieren perder esta información de moda. Como ven, ya estoy un poquito con la voz gastada de tanto trajín, pero bueno, aquí felices de poder compartir con todos ustedes. Antes de empezar, les quiero contar que en la carta de color que tienen hay un código QR, el cual ustedes pueden descargar inmediatamente. Toda la información que están viendo aquí llega a sus teléfonos móviles para que lo puedan compartir con las personas que ustedes consideren que les hará bien tener esta información. ¿Ya lograste? Ok, me relajo ahí. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces a contarles un poquito sobre cómo es esta curva de adopción de moda, porque para mucha gente el tema de las tendencias es complejo. A veces no sabemos en qué momento se usa la moda, cuándo adaptar la moda, porque hay gente que se pone la moda primero, después segundo, después tercero, y esto es como el análisis que hemos hecho de cómo la moda se va adaptando a las diferentes formas de pensar y de vida. Entonces, hay unos vanguardistas que son los que realmente generan la tendencia, son los que realmente están ahí explorando, experimentando, divirtiéndose con la moda y explorando un poco también desde su personalidad. Estas son las personas que innovan, a las que realmente las grandes marcas van siguiendo en sus procesos de creación de contenido para poder hacer sus colecciones. Están los visionarios, en los cuales nos encontramos estas personas que vamos un poco más allá, analizando estas innovaciones, mirando qué está pasando en el mercado, qué está pasando con el consumidor final, y adoptamos mucho más fácil las tendencias en cada temporada. Luego están los pragmáticos, que es como un porcentaje mucho más grande del consumidor global, que es el que cuando ya entran las tendencias las asumen con mayor facilidad. Pero además estarán los conservadores, que también tienen un porcentaje muy alto, que los podemos decir que asumen la moda de una manera tardía. Tardía, pero no tardía. Es como en el momento adecuado. Cuando ya ven las tendencias en muchas partes, ya las asumen de una manera más fácil. Y están los escépticos, esas personas que la moda no les importa, no les interesa si está el color amarillo o el azul, si el vestido es largo o es corto, simplemente están ahí de una manera tranquila, que su manera de vestir no es importante.
¿Qué vamos a tener en cuenta o qué debemos tener en cuenta para el desarrollo de colecciones exitosas? No solamente es conocer las tendencias, no es solamente saber qué se está usando, tenemos que tener muy claro ese mix ideal de cómo adoptar esas tendencias y cómo crear esta pirámide de contenido dentro del producto en las colecciones. Juli. Por lo general, y es como una de esas cosas que nosotros recomendamos, es que si estamos empezando una marca, si estamos empezando una colección, debemos enfocarnos en un porcentaje más o menos entre el 60 y el 70% de los básicos. Los básicos o los esenciales, cada marca los asume de una manera diferente. Esto es como las siluetas más simples, más sencillas, donde corremos riesgos de pronto en algunos temas de textiles o incluso de color. Es un precio mágico o es un precio bueno que nos va a ayudar en nuestra caja. Luego tenemos un 20% de porcentaje dentro de la moda, esos toques especiales que vamos a dar dentro de la tendencia, donde podemos hablar de algunas siluetas, podemos hablar de algunos colores, y hace como es como ese interés que tiene el cliente de nuestro producto. Y luego tenemos ese 10% que es como el top, el efecto wow, lo más premium, es un poquito más costoso, le sacamos menos unidades y menos volumen para poder lograr tener como esa pirámide y ese mix. Tips para colecciones exitosas, esa pregunta que tanto me hacen. Adri, ¿qué hacer para tener una colección que realmente tenga éxito? Aparte de tener muy claro nuestro mercado y nuestro consumidor final, pues hoy estamos hablando, o desde hace mucho tiempo estamos hablando de lanzar cápsulas. Las cápsulas son esos pequeños grupos de tendencias dentro de una colección. Esas cápsulas nos hablan de conceptos de moda, nos hablan de inspiración. Ahorita después de esta presentación nos vamos a quedar en un taller creativo precisamente para aprender a hacer esos mood boards y aprender a hacer esas inspiraciones de cápsulas. Entonces los conceptos nos llenan de referentes, nos llenan de palabras claves y de ahí entonces empezamos a trabajar paleta de colores, textiles, siluetas y ahí es donde entramos a ese porcentaje de la pirámide de producto que les mostré ahorita. Otra pregunta importante, ¿cuántos colores utilizar en una colección? No es una fórmula mágica ni tampoco es una fórmula de la cual no nos podamos mover, pero por lo general, si la colección tiene más o menos 30 diseños, entre 20 y 30 diseños, podemos hablar que tenemos que trabajar entre 6 y 9 tonos de colores o engamados. Y esos colores los vamos a dividir entre 3 o 4, que son como los principales, los que nos dan la contundencia del concepto. De 1 a 2 colores serán como esos complementos que darán el acento, y de 2 a 3 colores que serán esos neutros esenciales, los que nos darán ese balance de colección. Estos son más o menos unos tips para que ustedes empiecen a pensar en cómo crear esas colecciones para que tengan éxito. Claramente nos tenemos que enfocar en el mercado, si vamos a trabajar por redes sociales, si tenemos un punto de venta, todo concebido hacia el mercado objetivo y hacia ese pensamiento de consumidor. En las temporadas comerciales también hay unos timing. Las temporadas comerciales o las temporadas de colecciones nos hablan de todo un año, donde nos garantiza que durante todo el año debemos tener productos renovados y con novedad. Estas temporadas están manejadas entre primavera-verano, spring-summer, o fall-winter, otoño-invierno. Y todo esto nos lo van dando las semanas de la moda en el mundo. Son las que van marcando la pauta, las que van marcando la tendencia, donde hablamos de textiles, colores, siluetas, formas. De acuerdo a estas temporadas, nosotros en América Latina también las vamos adoptando. Por nuestro clima también no tenemos estas tendencias muy marcadas, pero sí las vamos adaptando en temas de color y textiles. Una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo después de la pandemia es: ¿se están acabando las tendencias? ¿Se están acabando las temporadas? ¿Qué está pasando con las colecciones? Y realmente no se acaban del todo, pero sí la manera en que estamos comprando
ha cambiado nuestro modelo de pensar, nuestro modelo de comportarnos. Y se vienen tres palabras que creo que más que moda o de que estén de moda, son tres palabras muy importantes. La primera es el old fashion, que es como esa moda que permanece en el tiempo, una moda heredable que se enfoca en prendas muy básicas, muy sencillas. Otra palabra muy importante es la atemporalidad, esas cosas que son atemporales, que no pertenecen a ninguna tendencia. Y la otra se llama el lujo silencioso, el dejar de exponer marca, el tratar de tener prendas que desde el mismo producto, desde el mismo textil, desde la misma manera en que estén confeccionadas las prendas, nos hablen de lujo, sin tener que decir Gucci, Hermès, Carolina Herrera, todas esas monogramías que están tan fuertes, pero que cada vez están desapareciendo más dentro del mercado de lujo. ¿Cómo entonces estructuramos nosotros este informe? Tenemos esta temporada, vamos a hablar de otoño-invierno, o todo lo que tenga que ver con el segundo semestre, y un pedazo o un preview de lo que va a pasar en los primeros 2 o 3 meses del próximo año. Entonces, hablamos de macrotendencia, que es una tendencia más amplia, como su nombre lo indica, está mucho más arriba, es macro, y está manipulada por el pensamiento del ser humano. Aquí hablamos de posicionamientos, hablamos de todo lo que pase en el mundo, desde lo político, lo económico, y esto baja hacia un tema que se llama tendencia. Cuando de la macro baja la tendencia es cuando ya se empieza a usar. Y la palabra tendencia nos habla tendencia al alza, tendencia a la baja o tendencia a quedarse estable. Aquí es donde nosotros, desde Bombay, con el equipo de investigación, empezamos a definir qué será importante, qué estará al alza y qué se mantendrá en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, cada vez las tendencias están más estables, no están pasando las cosas de moda tan rápido. Cuando nosotros hablamos de información de tendencia, nos estamos dando cuenta que llevamos muchos años o muchas temporadas hablando prácticamente de lo mismo. No hay unas evoluciones importantes. ¿Cuáles son esos factores que nos marcan? La sociedad, la política, el ambiente, lo que pasa en el mundo. El tema de la tecnología está manipulando mucho el tema de la moda, la manera en que estamos comprando, la tecnología desde la información, la tecnología desde los canales de comercialización, la tecnología misma en el desarrollo de los textiles, todo el tema de la industria y obviamente la creatividad. Voy a tomar agüita. Bueno, ¿en qué nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en lo siguiente, la tendencia. Nos va a hablar de los blazers, las chaquetas XXL, el oversize, los vestidos de encajes, las transparencias. Vamos a hablar mucho de la lencería visible, todo el tema de esos crop tops y los bustier, los corset, las prendas alargadas que nos hablen pues como un poquito de soltura, de bienestar. Dentro de la prenda clave está el jean de cualquier silueta, la que más nos guste, porque si pudiéramos hablar de las tendencias del denim, yo pensaría que todas las siluetas hoy son perfectamente comprables, usables, porque ya todo depende del cuerpo y del gusto y del estilo que tengamos. Una chaqueta siempre será imprescindible dentro de la tendencia y hablaremos mucho de los acolchados, sobre todo en el tema de los chalecos como una prenda de complemento. En tejidos, ¿qué vamos a tener? Muchas transparencias, telas muy fluidas, el vinilo, esa cuerina como efecto de charol, en la tela del denim, que la usaremos en todos los universos del vestuario, desde la gala hasta el más informal, los tejidos satinados, que tengan esos efectos de brillo, las laminaciones o los foil, los acabados metalizados y mucho tejido de punto, será muy importante. La década, 3 décadas van a marcar la tendencia. Los años 2000, que los vemos desde las dos temporadas anteriores, los años 50 con ese efecto muy femenino y romántico, y los años 70
que son perfectos como para esa rebeldía y la celebración. En pantalones vamos a tener como las dos siluetas importantes, los tiros altos y también un poco de tiros bajos, no descaderados, sino que son los tiros un poco más bajos. En colores tendremos aquí, les muestro esa paleta, vamos a tener unos colores neutros, unas tonalidades pasteles, pero además unos colores también con mucha fuerza y energía. En estampación, las maxiflores, las flores muy grandes, desdibujadas, que se van a mezclar con un tema un poquito más de follajes, un poco más selváticos, el animal print, obviamente, y tendremos todos los estampados geométricos, las rayas, las pepas, los cuadros, y va a haber un efecto de mix and match también muy interesante. En calzado, las botas altas, de caña alta, las botas tejanas, las botas también estilo militar, mucho más rudas, y los zapatos de plataformas o de suelas tipo tractor. Esta es la propuesta de color de la agencia de investigación WSN, con la cual nosotros también tenemos unas alianzas, y nos hablan de los siguientes colores. El Digital Pearl, que es como esa perla, los metalizados, perlados, más hacia los blancos, los crudos, los arenas, con algunos tornasolados, perfectos como para el vestuario formal, de gala, pero incluso también para el tema deportivo. Tenemos el Astro Dust, o como ese polvo astral, es un color vino tinto, la evolución de este viva magenta o ese rojo que veníamos viendo en esta temporada de la primavera-verano. Este vino tinto o este rojo profundo lo tendremos en diferentes tonalidades, no es un solo color o un solo código, ya cada uno mirará cómo lo va adaptando a su colección. Nosotros lo tenemos en los insumos también, en las franjas, en los encades, en los letines, en los flecos, para dar pues como este paso al cambio del color de la próxima temporada. El Galactic Cobalt, pues el azul cobalto, ese azul rey que lo estamos viendo desde el otoño-invierno del año pasado, se va a asentar como uno de los colores más importantes, y podríamos decir que es como ese nuevo verde, o el reemplazo del verde que teníamos tan importante en el otoño del año pasado. Aquí lo veremos desde el universo jeanswear, ese azul muy profundo y penetrante, importante también para el tema de vestidos de baño, ropa interior y la ropa deportiva. Este color es un color como entre verde y gris, y es como que depende de donde lo ubiquemos, o se ve verde o se ve gris. Es una tonalidad también, o un color que puede hablar de diferentes tonalidades. En algunos casos se verá como un verde muy claro, casi que caqui, y otros para los verdes un poco más olivas. Muy importante en el concepto utilitario. Y obviamente entrarán en acción, o continuarán en acción, estos colores muy brillantes, llenos de fuerza y de energía, que a pesar de que es otoño-invierno, los grandes diseñadores le siguen apostando a estos colores llenos de fuerza. Imperdibles, o que continuarán, el amarillo y el fucsia. Ese fucsia y ese efecto Barbie seguirá durante todo este segundo semestre, y se le sumará este azul casi que morado o violeta para mezclarse con el resto de los tonos, sobre todo en los procesos de estampación.
Seguiremos teniendo los esenciales, estos colores neutros que siempre se habían visto de manera como básica. Aquí los encontramos ya como unos tonos de moda, y todos estos esenciales los encontraremos o en tonalidades muy planas o también en tonalidades metálicas. Entonces los grises, por ejemplo, ese caramelo lo vamos a ver metalizado y dará esa tonalidad bronce, que también estará importante en el tema de los insumos, botones, herrajes, hebillas y cadenas. El apricot crush es un color que desde más o menos 2 o 3 meses WGSN lo está postulando como el color importante para el año entrante, también en diferentes tonalidades. En el otoño-invierno lo vamos a ver como un calabaza, como un naranja muy empolvado, pero para el próximo año lo veremos como con mucho más luz y mucha más fuerza. Podría ser el reemplazo del amarillo. Las macrotendencias entonces con las que nos vamos a ir este segundo semestre estarán marcadas por dualidades. Las veremos desde el tema muy romántico hasta los temas mucho más rudos y fuertes, y empezaremos entonces con la expresión creativa. Pero antes de eso vamos a mirar entonces estos tips de temporada dentro de los insumos. Entonces tendremos los accesorios de corsetería, puesto que si toda la parte de interior se exterioriza, va a ser importante y fundamental. Todos los encajes de pelo que se exteriorizarán se verán aplicados en la ropa interior y en la ropa exterior. Los flecos y las plumas, todo esto que dé movimiento y que le dé sensualidad a las prendas. Los guipures, los lestines, los encajes, todas estas dualidades de transparencias. Lentejuelas, muchísima lentejuela para bordar, para recamar, para aplicar. Las perlas en bisutería, y las perlas también para bordar prendas. Los herrajes, los broches y los ojaletes para un concepto más rudo y sobre todo para aplicárselo al jeansuelo. Expresión creativa entonces, nuestra primera macro tendencia: explorar ese niño interior, divertirnos con la moda. Esa sensación de pagar por diversión, por estar felices y contentos, ¿cómo lo podemos expresar a través de la moda? Y los insumos aquí serán un factor determinante para esa expresión. La vida positiva, la energía, la luz, el color, esa perfección imperfecta, el poder explorar a través de los insumos y desde la creatividad para dar como un nuevo look y una nueva sensación a la tendencia. La co-creación, el trabajar juntos para crear nuevos conceptos, hacerlo con nuestras propias manos, todo este tema de lo artesanal desde la diversión y la expresión del set. Entonces es un recargo, es una expresión, es un tema mucho más vanguardista. Tenemos entonces la primera historia, que se llama Pretty Extravaganza. Es como la extravagancia vista desde un tema mucho más creativo. Entonces aquí encontraremos el mix and match, la mezcla de diferentes insumos. No hay un concepto claro ni definido, sino que es un tema mucho más vanguardista, donde obviamente el brillo juega un papel muy importante. Las cadenas de strass para aplicarle a las prendas del denim. Tendremos todos estos herrajes para los escotes de las prendas, los apliques, las lentejuelas, los tornasolados, las redes y las mallas también para sobreponer sobre prendas. Otro concepto importante se llama conexión astrológica, que más que el tema esotérico nos habla un poco de, así como vemos conexión a la tierra, vemos conexión hacia el cielo. Entonces las estrellas, las fases de la luna, todo el tema astral, que lo vemos no como les decía ahorita esotérico, sino desde una conexión, el brillo, el lujo, todo el tema de las galaxias, el conectarnos con ese mundo astral. Entonces se traslada hacia estos insumos, los flecos con mucho brillo, el lurex, como les decía ahorita, en la bisutería todo el tema de las lunas, las estrellas, los strass que también brillarán, y muy importante aquí el tema de mezclar el oro y la plata. Hay tanta hucha.
concepto que sigue se llama New Romantic y es como un romántico renovado. A través de los textiles vamos a seguir viendo mucho el tema de los encajes, los rebordados, los ojalillos. En el tema masculino, ese tema romántico también es válido, la estampación floral, los tonos pasteles para el tema de los hombres, recamar y bordar también prendas masculinas, las transparencias, las organzas, y tenemos unos insumos hermosos porque hay unos guipures en encajes, en 3D que da como ese volumen, en mariposas, en flores, todo el tema de las aplicaciones florales para la bisutería, para aplicación en las prendas, las flores bordadas en perlas, en canutillos y en lentejuelas, y las cintas y los elásticos satinados con lurex también estarán ahí en primera línea. ¿Qué tenemos entonces para resumir? Tenemos que es el momento de deslumbrar, es el momento de volver a ser femeninas, es el momento de volver como a ese tema un poco más romántico, el romanticismo más sofisticado que se va mezclando con el vanguardismo, explorar con los nuevos insumos estas prendas básicas que se van volviendo también diferentes. Veremos muchas cadenas, aplicaciones florales y unas tonalidades que al final, por ser un tema romántico, se mezclarán entre esos pasteles, los neutros y un poco de color. Los apliques entonces ya no necesariamente tienen que ser tono a tono, se pueden jugar con dualidades de tonos, mezclar diferentes blancos en una misma prenda, el blanco con el negro también mezclado, las cadenas que podremos aplicar en temas de insumos que quedan incrustadas en las prendas, los botones grandes con dorado, con cristales, con brillo. Importante todo este tema de volumen, de boleros, de sobreposición de diferentes textiles para crear como esa diferenciación también. En el tema de los billarés con efectos de tejidos, también estamos con una colección muy bonita porque estamos mezclando diferentes tejidos, lurex, dorado con plateado, para todos estos efectos de la onda Chanel, donde las siluetas son muy básicas, siluetas cuadradas, las chaquetas cortas, pero que con los millarés le damos como esa renovación. Millarés que están bordados con lentejuelas, millarés en multicolores, los galones bordados y también las aplicaciones de cristales sobre esos millarés. Entonces podemos casi que nosotros mismos diseñar nuestros propios galones a través del rebordar y la aplicación de insumos sobre estos galones que ya llegan hechos. En botones encontraremos también un protagonismo importante, botones con texturas que se inspiran también en los materiales naturales como el cacho, el nácar, las cadenas que se mezclarán también con estos insumos y veremos galones desflecados, galones también con dorado y plateado. En cuanto a los flecos, tendremos también diferentes formas. Algunos flecos son mucho más desestructurados, unos más saturados, unos menos saturados. Las plumas seguirán ganando terreno en el tema de la moda y estas plumas no solamente las aplicaremos al vestuario, importante en la marroquinería, importante también en el calzado y se vuelven casi que pequeñas joyas que se pueden quitar y poner en las prendas. Letines, guipures, encajes, blondas elásticas, para crear todas estas sensaciones románticas y transparentes, desde la sensualidad femenina, como todo eso. Prendas completamente simples y básicas. Las siluetas en estas tendencias no están cambiando mucho. Lo que está cambiando es la manera en cómo estamos aplicando los textiles, los colores y las estampaciones. Tenemos también una colección de todos estos strass para aplicarles a las prendas. Aquí no estamos hablando del lujo solamente para el mercado formal, sino que también lo vemos aplicado al mercado jeanswear y casual. Como entonces una prenda va ganando diferenciación a través de estos insumos para aplicar en las perillas, en las solapas, en las bocas de los bolsillos, en las botas de los pantalones. Renovando todas estas prendas y estos cortes que ya llevan varios
varios momentos y varias temporadas a través de estos billares y estos elásticos con lurex. La macro número 2 nos habla sobre el equilibrio regenerativo. Volver a la esencia, seguir hablando de lo natural, la co-creación también, pero desde lo natural, actuar por el futuro, el cambio consciente, los recursos más renovables, el regresar a la naturaleza. Entonces aquí hablamos de fibras naturales, algodones, hablamos de linos, el tencel, la viscosa, todo lo que sea más orgánico y más natural, y ver también la tecnología y la ciencia para renovar los insumos y para renovar los textiles. Tenemos entonces un concepto mucho más de verano, como les decía al principio, es empezar a ver un poco lo que va a pasar a final de este año y principio del año entrante. Tenemos entonces este concepto de vacaciones en el Mediterráneo, donde nos habla de los algodones, de esas telas completamente sueltas, de buscar el bienestar, los vestidos muy románticos, los crop tops, las telas en algodones que generen estas arrugas. Vamos a incluso todo este tema de los insumos que parecen hechos a mano, regresan de una manera diferente también a enriquecer las prendas. Todo lo que nos hable como de este tema natural, orgánico, los insumos en algodón 100%, los botones con inspiración de madera, de materiales naturales, las chaquiras también en madera para redecorar las prendas, y las hiladillas también en estas gamas de colores mucho más naturales. Y tenemos una historia que se llama Carnaval en Río, que nos habla también un poquito de esa expresión creativa, donde la explosión de color es evidente, las estampaciones tropicales y del Caribe, que se van mezclando también con algunas estampaciones étnicas y tribales, se van a enriquecer con los insumos. Veníamos hablando de que cuando tenemos unas estampaciones, pues no necesariamente tenemos que tener mucho corte, mucho diseño, mucho aplique. Aquí es completamente desdibujada esa tendencia, porque la estampación se recarga con los insumos. Vamos a encontrar estampados rebordados, vamos a ver estos galones con cristales, con lentejuelas, con brillo, todo este colorido neones lavados, las aplicaciones de frutas tropicales recamadas con lentejuelas para aplicar sobre estampación, aplicar sobre el universo del Ginsberg, y todos estos galones también con esos toques un poco más, o toques de colores ácidos mezclados con colores brillantes. Este equilibrio regenerativo entonces nos está hablando de la tradición de lo rural, lo hecho a mano, lo bordado, una mezcla entre lo tribal y lo tropical. El Mediterráneo y el Carnaval de Río son como esas dos palabras protagonistas, los colores azules, los aguas, los turquesas, que van a mezclarse con esos verdes, el terracota, el marrón, los colores más naturales y ancestrales. Los accesorios materiales naturales, de apariencia natural, entonces tendremos todo este tema de las trencillas, los galones, los cordones, las hebillas que pareciera que fueran hechas con elementos naturales, para los herrajes de los cinturones o para unir piezas superiores e inferiores. Aquí encontramos entonces la aplicación de estos insumos que no son nuevos, que casi que se han convertido dentro de la Bombay en un insumo infaltable dentro de todas las colecciones,
pero ya es la manera en cómo los estamos aplicando. Ya no son solamente en las terminaciones de los cordones, sino que miren aquí las opciones de cómo estos pompones o cómo todas estas borlas pueden hacer parte también importante del producto. Los cinturones trenzados, hechos a mano, con las borlas en terminación, donde se le pueden aplicar estas chaquiras de madera. Vieron en el video cómo todos estos vestidos llenos de estampación terminan en unos elementos que le dan movimiento y que además hacen ver las prendas mucho más divertidas. Todo este tema de los flecos en las terminaciones de las prendas, en los kimonos, en los crop tops, inclusive el tema del crochet, el macramé, que se le suman todos estos insumos y estos galones con brillo. O sea, miren que en la mayoría de los conceptos el brillo siempre está ahí. Pasemos, Juli. Dentro de este concepto, que es también como entre tropical y tribal, vamos a tener estos botones que tienen muchísimo protagonismo. Los botones ya no son simplemente un elemento funcional para cerrar una prenda, sino que pueden ser el toque más importante de una prenda, que lo puede o embellecer o se lo puede tirar. Entonces, mucho cuidado también con la selección de los botones y de estos insumos para poder marcar esta diferencia en las prendas. La macro número 3 es ser uno y todos, desde la individualidad, pero también desde la colectividad, el respeto por el otro, el manifiesto del cambio, la individualidad y la introspección, el poder de la comunidad también, el ser muy empáticos con el otro. Aquí también hablamos de la co-creación, de poder crear juntos, caminar hacia el futuro, celebrar las diferencias, la identidad singular. Entonces aquí también hablamos mucho de la diversión a través de la moda y cómo yo puedo adoptar las tendencias de una manera diferente. En esta macro, el primer concepto se llama ese look lencero, que habla de la palabra lencería, el interior que se exterioriza. Cada vez estamos viendo más la ropa interior expuesta hacia afuera, entonces aquí juega un papel muy importante el tema de los encajes, las blondas, los guipures recamados. Encontraremos todo este tema de la corsetería, las varillas expuestas, el bustier, el corset, los escotes balconet, las aplicaciones de todos estos encajes con mucho lujo para que la verdad se vean unas prendas muy especiales, las argollas, los aros, todo ese tema de la aplicación de las varillas para poderle dar mucho más forma al cuerpo, los controladores y todo ese tema de la lencería muy sofisticada para que se vea bonito cuando se vea en el exterior. No me lo he tomado ahorita. Otra de las tendencias dentro de esta macro se llama el Spice Market, que nos invita a encontrarnos con nuestros ancestros, con la esencia, mirar otras culturas tan lejanas o tan cercanas como queramos
Y aquí hay una mezcla muy bonita de diferentes mundos y de diferentes tradiciones tribales. Tenemos entonces, Juli, porfis, todos estos insumos que nos hablan de la India, que nos hablan de Turquía, que nos hablan del África como un continente enriquecido en muchos materiales. Encontraremos entonces estos botones con apariencias naturales como simulando la madera, las cadenas un poco más envejecidas, el cobre mate, el oro mate, el plata mate también, los espejitos y todos estos elementos que dan brillo para esas túnicas, para los kimonos y todos esos vestidos que nos hablen de ese tema más tribal. En temas de botonería vamos a encontrar también esos acabados un poco más envejecidos que se van mezclando con los cristales que aportan brillo. Galones bordados en tonalidades y contrastes de color, donde le podemos sumar también un poco de toques neón. Las prendas íntimas entonces salen a la calle con todo este tema de la lencería, tejidos satinados, tejidos transparentes, fluidos, prendas un poco más atrevidas, la sensualidad pues femenina a flor de piel, todas las cintas, los elásticos con encajes, los elásticos con lurex, las transparencias y todo lo que tenga este efecto muy sensual. No solamente lo veremos en la noche, sino además en el día. Todos estos galones y estos elementos que dan movimiento, el tema de las moneditas para poner en las chaquetas, en los escotes, en los crop tops, en las terminaciones de las botas de los blue jeans, de las bocas de los bolsillos, recamar y redecorar. La bisutería nuevamente va a ser muy importante y expuesta, grande, los grandes collares y todos estos elementos que no son solamente para el tema de vestuario, sino también para la marroquinería y calzado. Las borlas con hilos de lurex, en el tema del denim, exponer mucho más también la piel, los bustier y los corsets que se recaman con estos cristales, las aplicaciones de pedrería también en los jeans, incluso muy recamados. Hemos visto recargo también en todos estos cristales de colores, en chaquetas, en vestidos y en todo tipo de prendas que tengamos en el universo del denim. Más efectos lenceros, como todos estos elementos, todo esto que les estamos mostrando aquí lo tenemos en estos 3 cubículos, donde ustedes también aquí pueden hacer su proceso creativo a través de estas tendencias. Y en este tema de lencería no solamente vamos a hablar del blanco, el negro y los colores tradicionales, sino que podemos mezclar todos estos textiles tribales y tropicales mezclados con estos encajes. En herrajes, que los herrajes ya no solamente estarán en los cinturones, sino que los vamos a ver también aplicados a diferentes partes de las prendas, los triquinis o estos vestidos que son también de 2 piezas con cortes, los uniremos a través de estos herrajes que también se salen de la marroquinería y se trasladan al vestuario. La cuarta macro se llama la realidad artificial. Esto nos habla del espacio natural, lo digital, lo que existe y no, la realidad virtual, la hipernaturaleza, o sea, encontraremos todo demasiado grande, expuesto, todas las realidades sintéticas, la inteligencia artificial, este tema de lo futurista en una realidad ya mucho más presente. Entonces aquí tendremos muchísima riqueza en materiales, en textiles y en siluetas. Dentro de este concepto tenemos el utilitario funcional, este tema de los cargos, el tema del confort, el tema del oversize seguirá siendo importante, la influencia de los deportes extremos también se traslada al mundo normal, a la calle, y para eso entonces tenemos unos insumos con mucha tecnología, cordones de 2 tonos, los toques neón aquí son muy importantes, las cintas reflectivas, los cierres que se exponen y que también tienen ese concepto reflectivo, los herrajes plásticos que los usábamos antes en los manos libres, ya los veremos aplicados también a las diferentes partes de las prendas, los ojaletes, los controladores y todo este mundo del deporte que ya se vuelve mucho más casual.
concepto dentro de esta macro de realidad artificial es el Tecno Siren, es como una evolución también de este Barbie Girl, y aquí todo el tema del mundo del mar llegará a fusionarse con los textiles. Todos los efectos de escamas como el pescado, las iridiscencias, los tornasolados, las siluetas son muy básicas y muy simples, pero a través de los textiles las vamos a ver distintos. Los vestidos son tipo talegos simples y básicos, los escotes halter, las prendas recamadas en cristales, en lentejuelas, en pedrería en general. Todos estos efectos de auroras boreales y de brillo también estarán aquí vigentes. Miren, por ejemplo, los insumos y los cierres son en unos neones mucho más lavados, que es como esa evolución del color. Insumos que tengan que ver con estrellas de mar, caracoles, caballos del mar, conchas y obviamente las perlas estarán aquí también dentro del insumo protagonista. Las cadenas de strass pasan de la bisutería al vestuario, como lo hemos visto en las otras tendencias. Encontraremos entonces crop tops en cristales y en cadenas. Veremos también cómo la joyería se aplica de una manera muy especial a las prendas, las cadenas para estos cortes laterales de los jeans que los estamos empezando a ver también cada vez más importantes, los botones gigantes, el brillo y el contraste, las cadenas en diferentes dimensiones, eslabones grandes, pequeños, y poder juntar diferentes tonos, el oro y el plata mezclados para la bisutería y también para las cadenas que le pongamos a las prendas. Las cintas elásticas, los elásticos con brillo y los efectos aterciopelados. Entonces aquí también veremos dentro de las tendencias textiles la pana y el corduroy como uno de los elementos nuevos para este segundo semestre. La tendencia finalmente es utilitaria dentro de esta macro. Y para esa tendencia entonces los multibolsillos, las prendas son oversize, tejidos en algodones, tejidos que se mezclan con nylon. En el denim el tema utilitario también va a ser importantísimo, cintas reflectivas para ese tema también utilitario que se inspira en los deportes extremos, todo el tema de las auroras boreales, esos efectos tornasolados, estampación foil también para el tema jeanswear y para el tema más formal y casual. Todas estas aplicaciones metálicas que las veremos de una manera divertida, cómo podremos hacer cortes con este tipo de insumos aplicados o de manera bordada o al calor, los cuellos que podrán tener cristales, las almillas de las chaquetas, los puños de las camisas también. En este tema de los cortes de los tops también vemos como ya se le suma el brillo para darle también un valor diferenciado, y para esto tenemos todos estos insumos que ustedes puedan lograr trabajar esta tendencia. Una de las cosas que más ha evolucionado ha sido el tema de la manera en cómo estamos utilizando los ojaletes. Y aquí tenemos estas imágenes de inspiración donde el juego con los tamaños de los ojaletes y con los acabados pueden dar unas sensaciones de verdad muy especiales, con esa influencia muy grande de los años 2000 y de los años 90. Las argollas y todos estos elementos que se utilizan en el calzado se trasladan también al vestuario. Todo el tema de los pasaporfis, Juli, todo este tema de los herrajes que utilizábamos de una manera mucho más normal, aquí las encontramos en este tema deportivo. Todas estas hebillas que van colgando en los pantalones, en los cinturones, estas hebillas metalizadas en plata envejecida, y todos los cierres que ya no solamente son como funcional, sino elementos de decoración expuestos. Los botones, vuelvo y soy enfática en los botones porque realmente serán ese elemento importante para esta nueva sastrería, donde el dorado mezclado con el oro rosa y con los cristales y el brillo pues harán que estas prendas tan básicas den un contenido de moda mucho más especial. Cadenas metalizadas con diferentes eslabones para aplicar a esta influencia utilitaria pero al mismo tiempo deportiva, que se ha influenciado mucho como por la música, por todo este tema urbano que se va a mezclar el tema mucho más casual y formal
con este tema de los deportes, las grafías, las estampaciones en FOE, las aplicaciones de brillo y todo este tema de los topes y los controladores. Y para finalizar, les dejamos pues como esta reflexión: todo es cuestión de disciplina, la creatividad no para y estar concentrados hasta en el más mínimo detalle. Y en eso nosotros somos expertos, en entregarles esos últimos detalles para que sus procesos creativos sean diferentes a los de los demás. Mil gracias por su asistencia y las personas que se quieran quedar en el taller, súper bienvenidos para que aprendamos a hacer los mood boards de acuerdo a las tendencias que acabamos de ver. Gracias realmente por asistir a esta invitación y nos veremos en 6 meses.